Estas son las palabras de Marco Aurelio, el emperador que gobernó Roma y, al mismo tiempo, aprendió a gobernarse a sí mismo. Hoy, su amanecer estoico se convierte en una guía para empezar el día con calma, claridad y fuerza interior. Hace casi 2000 años, un hombre se sentaba al frente del imperio más vasto del mundo y, al mismo tiempo, en silencio, se sentaba frente a sí mismo. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía para ordenar su mente, para recordar lo que era esencial, para mantenerse firme en medio del poder y de la incertidumbre. No escribía para la gloria ni para la historia. Escribía para vivir mejor. Las palabras que dejó no son ornamento. Son herramientas. Forjadas en días de dificultad, en noches de vigilia, en decisiones que afectaban a millones y en pensamientos que solo él escuchaba. Hoy, esas palabras viajan a través del tiempo y nos encuentran aquí, con la misma fuerza y la misma calma con que fueron escritas. En este podcast, escucharás su voz como quien recibe un consejo bajo un cielo que no se apura. Aquí, la filosofía se vuelve presencia, aprenderás a mantenerte en pie cuando todo alrededor cambia, a no dejar que la ofensa te toque, a vivir cada día como si fuera el último, no como amenaza, sino como una invitación a la plenitud. El mundo de Marco Aurelio y el nuestro comparten algo: el cambio constante, la incertidumbre, la necesidad de encontrar un centro que no se mueva. Aquí, ese centro se construye palabra a palabra, reflexión a reflexión, hasta que el ruido exterior deja de gobernar lo que eres. Si decides quedarte, suscríbete. Deja que estas ideas te acompañen, como una luz discreta que no se apaga, y que cada episodio sea un paso más hacia esa serenidad que ni el tiempo ni el destino pueden arrebatarte. Amanecer estoico, como empezar el día sin perder la calma. El ritual mental de Marco Aurelio para enfrentar personas difíciles desde el primer minuto, sin que te roben la paz. El día se abre con un rumor suave, como un paño extendido sobre una mesa vacía. El aire de la mañana entra limpio y casi frío, recorre la habitación, se desliza por la madera, toca sin peso el borde de una cortina. Antes de cualquier palabra, antes del primer gesto, hay un silencio que sostiene. En ese silencio, el pensamiento puede colocarse en su sitio, como una piedra lisa en la palma. Marco Aurelio comenzaba en este punto, con una constatación sobria. Hoy habrá rostros limpios y otros endurecidos. Habrá manos que ofrezcan ayuda y manos que empujen. Habrá prisas, torpezas y deseos que chocan entre sí. Todo eso pertenece al mismo tejido que sostiene el cielo y el suelo. No es una amenaza. Es la textura de lo real. La mente, a una media luz, recuerda su tarea. No la del ruido, sino la de la firmeza. La respiración entra y sale con la misma disciplina con que entrará y saldrá cualquier alegría, cualquier contrariedad. La carne pide aplazamientos, la sábana conserva su tibieza. El emperador hablaba con claridad sobre ese instante: el cuerpo ama la inercia, pero tú no eres solo ese cuerpo. El aliento que ahora roza la garganta es prestado. Y en un lugar más hondo, que no tiene peso ni temperatura, el guía interior observa. No ordena con dureza. Se limita a recordar la dirección. Afuera, el mundo enciende sus primeros sonidos. Un portón metálico, una rueda contra el asfalto, la voz baja de alguien que cruza. El oído los recibe como señales familiares. Nada de esto decide por ti. Ni la torpeza ajena ni la alabanza ocasional atraviesan el muro fino de tu centro si no les haces un hueco. El emperador lo decía sin adornos. El insulto no toca el alma, a menos que el alma se ofrezca. La adoración no engrandece, a menos que el alma se incline. Hay en esa idea una calma amplia, un margen de maniobra silencioso. El amanecer ofrece un ejercicio sencillo. Reconocer sin resistencia lo que vendrá. No hay necesidad de levantar barreras contra la lluvia.
La lluvia cumple su oficio. También lo cumplen el que se impacienta, el que miente, el que pretende. La reacción puede ser otra. No la del choque, sino la de la transformación. El fuego del hogar acepta toda astilla. Incluso las húmedas terminan cediendo. Esa llama que no busca espectáculo convierte el obstáculo en calor. La palabra áspera se vuelve ocasión de paciencia. La mirada altiva se vuelve ocasión de humildad. El olvido de otro se vuelve ocasión de vigilancia propia. El cuerpo abandona la horizontal con lentitud. Los pies encuentran el suelo. La madera está fría, pero firme. La espalda se estira con un crujido leve que no exige relato. Todo entra en su sitio sin ceremonia. La mente se detiene en una idea que ya conoce. No es necesario gran número de libros, ni grandes discursos, para sostener la jornada. Bastan unas pocas máximas, guardadas como herramientas a mano, pulidas por el uso. No añadir lo innecesario. Hacer lo que corresponde con limpieza. Abstenerse de confundir lo que depende de ti con lo que pertenece al curso general. Volver al centro cada vez que el ruido se adense. La ciudad se despierta como un organismo. Cada calle late a su modo. A veces un latido descompasado, a veces un compás perfecto. Marco Aurelio pensaba en los hombres como miembros de un mismo cuerpo. La mano que empuja y la mano que sostiene son manos del mismo tronco. Si una tropieza, la otra no la arranca, la ayuda a recordar el movimiento natural. Esta imagen no busca romanticismo. Es una invitación sobria a la cooperación. Permite actuar sin dureza incluso cuando la tarea es áspera. Permite decir no sin levantar polvo. Permite corregir sin herir el tejido. Hay un modo de caminar por la mañana que no fuerza la marcha. El suelo se deja pisar con una cadencia que no discute. El aire entra por la nariz con un olor limpio que trae piedra, agua, algo de hoja. La luz todavía no duele. En ese clima, el emperador proponía una disposición. Vivir cada acto como si fuera el último, no con dramatismo, sino con concentración. Dejar atrás la dispersión. Hacer una cosa cada vez, entera, sin doblez. Que la palabra no avance más rápida que la intención. Que la acción no persiga premio ni huida. El resultado pertenece a otra jurisdicción. El cuidado del gesto, a la tuya. Ningún temor supersticioso. Ninguna indiferencia fría. Un término medio firme, como una cuerda bien tensada. Si aparece la impaciencia de otro, el hilo no se rompe. Si aparece el halago, no se afloja. Si aparece el cansancio, no se tensa hasta la torcedura. Esta medida es una música que se aprende con ensayo. No humilla. No exige aplauso. Hace su trabajo y continúa. El recuerdo de la muerte aparece sin sombra. No como una amenaza, sino como un límite amable que afina la atención. La vida no es una posesión. Es un préstamo que se renueva con cada inspiración y que un día deja de renovarse. Esta idea, colocada con delicadeza al inicio del día, elimina peso muerto. Si algo debe hacerse, se hace. Si algo no debe hacerse, se suelta. No hay prisa innecesaria, pero tampoco dilación que ignore lo finito. La ecuanimidad se alimenta de este reconocimiento. El ánimo limpia su superficie de ambición ruidosa. No busca tronos invisibles. No calcula aplausos futuros. Las expectativas ajenas se convierten en viento que pasa por entre los dedos. La fama, si aparece, es espuma y luego aire. El reproche, si aparece, es espuma y luego aire. La compostura no depende de ninguno. El emperador aceptaba que el mundo hable, pero cuidaba que su guía no se confundiera con ese murmullo.
Suele ocurrir que hacia media mañana el rumor del trabajo se vuelva más denso. Alguien exige. Alguien aplaza. Alguien equivoca. La mente, si no vigila, intenta abarcarlo todo y se pierde. Marco Aurelio proponía regresar a una imagen simple. Una roca frente al oleaje. No resiste con violencia. Permanece. Las olas golpean, se rompen en espuma, retroceden. El perfil de piedra sigue. No es terquedad. Es fidelidad a su forma. Ese hábito preserva la energía para lo que sí requiere intervención. La roca no discute con el agua. Solo cumple su figura. En el trayecto, la atención vuelve a la respiración. El aire entra tibio, sale un poco más cálido. La garganta está despejada. Los hombros descienden 1 milímetro. El pecho cede. No hay técnica complicada. Hay memoria de un ritmo que siempre estuvo ahí. La mente aprovecha ese ritmo para recitar hacia adentro sus acuerdos del día. No mentir. No exagerar. No interpretar con prisa. No suponer intenciones donde no hay pruebas. No ocultar el bien cuando pueda hacerse. No negar el descanso cuando sea sensato. El trato con los demás se beneficia de esta base. La cortesía brota sin artificio. Un saludo breve, un gesto claro, una negativa limpia. Si el otro llega cargado de pesadumbre, la mente recuerda que no es personal. Es la corriente que lo trae. Si llega cargado de orgullo, la mente recuerda que el orgullo también cansa y que a veces protege fragilidad. De esta forma, la severidad innecesaria se disuelve. La cooperación encuentra huecos donde antes había esquinas. El mediodía se aproxima. La luz cambia de textura y de temperatura. La piel la percibe con detalles que ya no distraen. La mañana ha sido un camino sin estridencias. El emperador habría aprobado esa modestia. Ningún acto brillante, ningún gesto memorable, y sin embargo, una suma de exactitudes pequeñas. En cada una, la mente ha hecho su parte y ha dejado que el resto siga su curso. Este modo de vivir no mide su valor por aplauso, sino por la limpieza con que se sostiene a sí mismo. A veces asoma el cansancio como una nube baja. Se lo acoge sin dramatismo. El cuerpo no es hierro. Se ajusta el paso. Se bebe agua fresca. Se busca un asiento sobrio. El guía interior observa y no confunde fatiga con fracaso. El día sigue y tú sigues con él, sin perder el hilo. La serenidad no es una línea recta. Es una cuerda que vibra suave y encuentra su tono incluso después de una sacudida. La tarde llegará con sus asuntos y la noche con el balance que todo lo pacifica. Por ahora, el amanecer ha cumplido su destino. Ha sido escuela sin palabras. Ha recordado con tacto de qué estás hecho y a qué has venido. No a imponer, no a huir, no a mendigar aprobación. Has venido a practicar la virtud que sostiene, a ser parte útil del cuerpo común, a custodiar un fuego que transforma sin ruido. La luz se asienta en los objetos con una nitidez tranquila. La mente, asentada en su sitio, avanza sin sobresaltos. Lo esencial está ya decidido y no necesita anuncio. El día, que a otros se les hace pesado, a ti se te entrega con la ligereza de un trabajo bien planteado. Y esa ligereza, como una brisa que no presume, te acompaña. Y mientras la luz crece y el día avanza, recuerda que no eres solo carne y aliento, sino también alma. Esa mirada más profunda será el paso que nos espere en la próxima reflexión. Carne, aire y alma, recordatorio de lo que realmente eres. Una mirada cruda y liberadora sobre nuestra naturaleza física y espiritual para vivir con ligereza. La piel que te cubre es una frontera tenue. Guarda lo que eres en este instante y sin embargo no te define.
Marco Aurelio miraba el cuerpo con una claridad que no rehúye. Bajo la tersura o la aspereza de la superficie hay una trama de fibras, líquidos, huesos y vacíos. Ninguno de ellos es en sí mismo el dueño de tu vida. Son piezas de un instrumento que la naturaleza te confió por un tiempo, como quien presta una herramienta para un trabajo concreto. La carne, por sí sola, no tiene voluntad. Cumple su ciclo sin consultar a tu razón. Se fortalece con el ejercicio, se debilita con la enfermedad, se renueva y se desgasta. Es obediente a las leyes que rigen toda materia. Lo que nace, cambia; lo que cambia, se disuelve. El emperador no buscaba despreciar el cuerpo por esta condición. Lo aceptaba como se acepta un clima, útil para ciertas tareas, adverso para otras, pero siempre transitorio. El aire que entra en tu pecho es todavía menos tuyo. No puedes guardarlo. No puedes acumularlo para mañana. Entra limpio o cargado según la estación, roza la garganta, se mezcla con tu sangre y sale modificado. Es un préstamo breve, compartido con todos los que respiran cerca y con todo aquello que crece bajo el mismo cielo. Este tránsito constante es un recordatorio silencioso de que tu vida depende de lo que no controlas. Marco Aurelio encontraba en esa dependencia una razón para la gratitud, no para la queja. Cada inhalación es una concesión de la naturaleza. Cada exhalación, una devolución. Y luego está lo que él llamaba tu hegemonicón, tu guía interior. No es carne ni aire. No tiene peso ni color. Es lo que observa, lo que elige, lo que sabe distinguir entre lo que merece atención y lo que debe dejar pasar. Es la voz que no grita y que, aún así, puede gobernar todo. Cuando este núcleo se mantiene claro, el resto obedece. El cuerpo se mueve según la razón, la respiración acompasa el ánimo, las manos obran sin doblez. Cuando se confunde, el hombre se convierte en siervo de sus impulsos, y su vida se desordena como un barco sin timón. En la quietud de la mañana, puedes percibir las tres partes trabajando juntas. La carne sostiene el peso y el calor. El aire fluye como un mensajero incansable. El alma ordena sin prisa, sin aspavientos. Si alguna de ellas falta, el conjunto se deshace. Pero cada una tiene un rango. El cuerpo está para servir al alma, no para dominarla. El aire está para sostener al cuerpo, no para ser perseguido más allá de su curso natural. El alma está para vivir de acuerdo con la razón, que es su alimento. Esta jerarquía se olvida con facilidad. El que idolatra la carne la carga de adornos o la castiga en exceso, y termina esclavo de su fragilidad. El que busca retener el aire a toda costa, teme la muerte como un ladrón constante y pierde la serenidad en la defensa de lo inevitable. El que abandona su alma a cualquier impresión pierde su identidad en cuanto la marea cambia. Marco Aurelio proponía recordar, cada día, qué lugar ocupa cada elemento. No para despreciar, sino para dar a cada uno su función justa. Piensa en el cuerpo como en un huésped que se marcha al amanecer. Ha dormido en tu casa durante años, pero siempre supiste que no era eterno. El aire es el viajero que entra y sale sin detenerse, como las golondrinas que cruzan el cielo en su estación. El alma es el habitante que decide cómo acoger a esos visitantes y cómo despedirlos. Si el alma es sabia, no se apega al huésped ni persigue al viajero, vive con ambos mientras duran, y sigue su camino cuando se van. Esta visión no empobrece la experiencia. Al contrario, la intensifica. Saber que la carne se desgastará invita a cuidarla con respeto, no con miedo. Saber que el aire se irá en un suspiro enseña a respirarlo como si fuera la primera vez. Saber que el alma es libre incluso en un cuerpo débil otorga una paz que no depende de la salud ni de la fuerza. El emperador encontraba en esta comprensión una fuente de equilibrio. En el curso del día, es fácil olvidar este orden. La fatiga, el hambre, el deseo, pueden tomar el mando sin pedir permiso.
La respiración puede volverse corta y ansiosa, arrastrando al ánimo con ella. La mente puede enredarse en juicios rápidos y perder la perspectiva. Por eso, volver a la imagen de carne, aire y alma es como volver a una brújula. Pones cada cosa en su sitio y el rumbo se aclara. El cuerpo, entonces, no es un tirano, sino un sirviente. El aire no es una obsesión, sino un puente. El alma no es una prisionera, sino una guía. Con este orden, cualquier tarea, por pequeña que parezca, se convierte en un acto de virtud. Comer se vuelve un cuidado, no un exceso. Caminar se vuelve un diálogo entre músculos y aire. Hablar se vuelve un gesto elegido, no un reflejo. Marco Aurelio no negaba que la carne sufre, que el aire se contamina, que el alma se distrae. Pero enseñaba que ninguna de esas realidades es definitiva. La carne se recupera o se adapta. El aire vuelve limpio tras la tormenta. El alma retoma su claridad cuando se la busca. Lo importante no es evitar todo cambio, sino aprender a moverse con él sin perder el centro. Al caer la tarde, este mismo orden puede servir como descanso. Dejar que el cuerpo se relaje, que el aire se haga más lento, que el alma suelte el peso de las decisiones. Y al llegar la noche, recibir el sueño como se recibe una visita serena. La carne dormirá, el aire seguirá su danza sin que lo vigiles, y el alma, si se ha conducido con rectitud, descansará sin inquietud. En la mañana siguiente, el ciclo se repetirá. Carne que despierta, aire que entra, alma que observa. La práctica consiste en recordar, una y otra vez, que eres las tres cosas y que ninguna de ellas, por sí sola, es todo lo que eres. Esa memoria, trabajada sin alarde, es el fundamento de una vida que no teme perder lo que nunca pudo poseer del todo. Así, reconociendo de que estamos hechos, podemos mirar también hacia lo que nos sostiene y nos guía, el curso natural de las cosas, el destino que llega sin pedir permiso y que aprenderemos a aceptar. El mundo no conspira contra ti, todo fluye según la naturaleza. Aceptar que todo está conectado y que incluso el azar es parte de un orden mayor. El día, con su trama invisible, ya estaba dispuesto antes de que abrieras los ojos. Cada gesto que hoy harás, cada palabra que escucharás, cada sombra y cada luz, están enlazados a causas que se extienden hacia un pasado que no conoces. Marco Aurelio veía en esto una razón para la serenidad. Lo que llega no es un intruso, es una pieza del diseño que sostiene al mundo, tan exacta como la forma de una piedra en el muro de una fortaleza. Nada de lo que te toca es ajeno a ti. Lo que parece adverso ha sido tejido con los mismos hilos que forman tu propia naturaleza. Igual que un médico prescribe un remedio amargo para curar, la naturaleza prescribe a veces un día áspero para conservar el equilibrio del todo. Rechazarlo es como escupir la medicina que te devolvería la salud. Aceptarlo no es sumisión ciega, sino cooperación con un orden que te incluye. El destino, para el emperador, no era un tirano que impone, sino un arquitecto que encaja cada pieza. Si una parte se quiebra, el conjunto se resiente. Si tú te disgustas, rompes el hilo que te une a esa estructura y, de algún modo, la mutilas. Permanecer en armonía con lo que llega es preservar la continuidad del mundo en la medida que te corresponde. Imagina que todo lo que acontece es como el cambio de estaciones. La primavera no pregunta si la deseas, el invierno no se disculpa por su frío. Ambas estaciones hacen posible que la Tierra mantenga su ciclo. Así también, los días de calma y los días de dificultad se alternan para sostener el clima de tu vida. El arte está en no exigir siempre la misma estación, sino en encontrar la manera de vivir bien en cada una. Aceptar el destino no significa renunciar a actuar. Significa actuar desde el lugar que te corresponde, sin pelear contra lo que no puedes alterar. El navegante no elige el viento, pero sí el ángulo de sus velas. El agricultor no decide la lluvia, pero sí cómo preparar la tierra. Así,
Tu libertad no está en cambiar lo que sucede, sino en decidir cómo participas en ello. Para Marco Aurelio, amar el destino, amor fati, era una extensión natural de la gratitud. Si la naturaleza te ha confiado este instante concreto, con sus formas y sus bordes, es porque encaja en la salud del conjunto. Igual que una mano acepta el peso que el cuerpo necesita levantar, aunque duela, tú aceptas la carga que el momento requiere. No es un sacrificio inútil, sino una contribución invisible al orden mayor. En la vida diaria, esta actitud suaviza los roces. Cuando algo inesperado interrumpe tus planes, no es un ladrón de tiempo, sino una redistribución de la jornada que ya estaba prevista antes de que tú la imaginaras. Cuando alguien se cruza con una intención contraria a la tuya, no es un obstáculo extraño, sino un movimiento natural dentro del mismo organismo al que perteneces. La mente que abraza lo que llega se mantiene ligera. No arrastra quejas, no acumula resentimiento. La resistencia innecesaria agota más que la dificultad misma. Como un tronco que flota en el río, te dejas llevar por la corriente sin perder tu forma. No eres pasivo, corriges el rumbo cuando es posible, te aferras cuando es necesario, pero no luchas contra el caudal que no depende de ti. Cuando el día termine, habrás atravesado lo que te estaba asignado. Y si lo has hecho sin queja y sin pérdida de tu guía interior, habrás cumplido tu papel en la obra común. El mundo seguirá entero, y tú habrás mantenido tu lugar en él con dignidad. Esta es la recompensa silenciosa de quien acepta el destino. No solo vive en paz, sino que contribuye a que el conjunto permanezca en armonía. Aceptar lo que viene es también comprender que cada instante puede ser el último. Y vivir con esa conciencia nos acerca al siguiente paso. Tu última acción, vivir cada instante como si no hubiera otro. La fórmula de Marco Aurelio para dejar de procrastinar y actuar con propósito hoy. El sol recorre el cielo con un ritmo que no atiende a tu urgencia. Cada instante se consume sin ruido, como la cera que se derrite sin que el ojo perciba el descenso. Marco Aurelio recordaba que el día que comienza podría ser el último, y que ningún hombre sabe en qué punto de su camino se encuentra. Este pensamiento, lejos de teñir de sombra la jornada, le daba una nitidez imposible de otra forma. Vivir como si cada acción fuera la última no es apresurarse, sino conceder a cada gesto la dignidad de lo irrepetible. Cuando una tarea se aborda con esa claridad, no necesita adornos. No se dilata en excusas ni se interrumpe con distracciones. La mente se inclina sobre lo que tiene delante con la misma concentración que el artesano que pule la última pieza de una obra. El tiempo deja de ser un horizonte lejano y se condensa en el aquí, en el contacto directo con la acción presente. El emperador aconsejaba evitar dos tentaciones, el miedo que paraliza y la prisa que estropea. Ambos son enemigos de la atención plena. El miedo proyecta futuros que quizá nunca lleguen, la prisa despoja de cuidado al presente que sí está ocurriendo. En cambio, pensar que esta acción será la última invita a eliminar lo superfluo. No hay lugar para palabras huecas, para gestos sin raíz, para intenciones que se disuelven antes de nacer. El aire que entra ahora en tu pecho no garantiza un siguiente. Cada inhalación es un pacto renovado con la vida. Este conocimiento suaviza la soberbia y enciende la gratitud. Nada se da por hecho, nada se posee de antemano. El instante que tienes es un regalo que se gasta mientras lo usas. Por eso, Marco Aurelio instaba a utilizarlo bien, con justicia, con moderación, con verdad. En lo cotidiano, esta perspectiva transforma tareas comunes. Barrer una estancia se convierte en el último cuidado que recibirá ese espacio de tus manos. Escribir una carta se vuelve el último mensaje que tu voz dejará en otro. Escuchar a alguien se transforma en la última oportunidad de comprenderlo. En esta luz, incluso lo pequeño adquiere peso y belleza. No es una carga, es un privilegio. El cuerpo, consciente de su fragilidad, acompaña mejor este enfoque.
Los pies sienten el suelo como si no fueran a pisarlo más. Las manos perciben la textura de los objetos con un interés nuevo. La mirada se posa sobre cada forma como quien quiere memorizarla. Nada se acelera, nada se descuida. El presente, tan fácil de perder entre planes y recuerdos, se convierte en el único territorio válido. Para el emperador, esta manera de vivir no era un ejercicio melancólico, sino un entrenamiento de la virtud. Si la última acción es justa, la vida entera es justa. Si la última palabra es medida, la vida entera ha sido medida. Si el último pensamiento es limpio, la vida entera se resume en limpieza. La muerte, cuando llegue, no encontrará cuentas pendientes. La conciencia de lo finito afila la voluntad como una herramienta bien templada. Se elige con más cuidado en qué emplear el tiempo y con quién compartirlo. Se descartan con naturalidad las disputas vacías, las quejas repetidas, los deseos que no conducen a nada sólido. En su lugar, se cultiva lo que deja huella en el alma y no solo en la memoria de otros. Cuando la noche se acerca, este hábito deja un rastro de paz. No importa si el día estuvo lleno de actividad o de calma, lo importante es que cada acto tuvo su peso justo. Así, si este fuera el último, la vida estaría completa, no por cantidad, sino por la entereza con que fue vivida. Y si no lo es, mañana será otro día para practicar lo mismo. Marco Aurelio no pretendía que vivieras con la tensión de una cuenta atrás. Pretendía que vivieras con la precisión de quien sabe que cada golpe de martillo es decisivo para la forma final de la obra. Y así, al despertar, el pensamiento de que este puede ser tu último día no pesa como una amenaza, sino que ilumina como una lámpara encendida en medio de la estancia. Te recuerda que todo lo esencial se encuentra aquí, en lo que haces ahora, y que hacerlo bien es suficiente para que toda tu vida tenga sentido. Cuando lo esencial está decidido, incluso las palabras de otros pierden poder para herirnos. Ahí comienza el arte de no ofenderse. El arte de no ofenderse, blindaje emocional nivel emperador. Como desactivar insultos y críticas sin perder la dignidad ni la conexión humana. Hay palabras que llegan como piedras lanzadas. Tienen filo, peso, la intención de herir. Marco Aurelio aprendió a recibirlas sin dejar que atravesaran el muro fino que separa el exterior del interior. El insulto, decía, no toca el alma si el alma no le abre la puerta. Este arte de no ofenderse no es un escudo de frialdad, sino una disciplina de claridad. Se trata de conocer el valor real de las cosas y no confundir el eco de una voz con la verdad de uno mismo. El aire de la mañana puede traer olores suaves o ásperos. Un día huele a pan recién hecho, otro a humo de leña húmeda. Ninguno de esos olores cambia la naturaleza del aire, son pasajeras tonalidades. Así también, las palabras ajenas pueden llegar con dulzura o con amargura, pero no alteran lo que eres. Su permanencia depende de que decidas inhalarlas y guardarlas o dejarlas pasar. En la práctica, esto exige vigilancia. El primer impulso ante la ofensa suele ser responder, devolver la misma dureza. Marco Aurelio aconsejaba una pausa. Esa pausa es un espacio donde la palabra se queda suspendida, sin tocar la médula. En ese intervalo, la mente recuerda que quien habla desde la ira está dominado por algo que tú puedes evitar. El fuego que arde en otro no necesita encenderte a ti. No se trata de despreciar al que ofende. El emperador veía en cada error ajeno una oportunidad de ejercer paciencia y comprensión. Quien miente, quizá lo hace por miedo. Quien ridiculiza, quizá lo hace por inseguridad. Quien insulta, quizá busca aliviar un peso que no sabe llevar de otra forma. Este reconocimiento no justifica el daño, pero lo coloca en un marco más amplio, donde ya no parece tan personal. Aceptar que la ofensa pertenece más al que la emite que al que la recibe aligera el ánimo. Es como devolver un paquete que no pediste, no lo abres, no lo guardas, simplemente lo dejas ir. La mente se queda limpia,
libre para atender a lo que sí es suyo, las propias acciones, las propias palabras, las propias intenciones. El arte de no ofenderse también se entrena en lo pequeño. En la cola que avanza despacio, en el conductor que se cruza sin mirar, en la mirada impaciente de quien espera una respuesta. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para mantener el pulso sereno, para dejar que el movimiento exterior siga su curso sin arrastrarte. Es un ejercicio constante, como mantener una lámpara encendida en una habitación donde otros entran y salen agitando el aire. A veces, el ataque es más sutil, una insinuación, una sonrisa con doble filo, un silencio calculado. Aquí la disciplina es más fina. No basta con resistir, hay que conservar la ecuanimidad. No basta con no responder con dureza, hay que seguir obrando con justicia. Marco Aurelio advertía que la virtud no consiste solo en evitar el mal, sino en seguir haciendo el bien incluso cuando no se recibe a cambio. El cuerpo participa en este arte. Los hombros que no se tensan, la voz que no se eleva, el gesto que no se crispa, ayudan a que la mente se mantenga estable. La respiración profunda, el contacto de los pies con el suelo, el espacio que dejas antes de responder, son anclajes físicos que sostienen la serenidad. Vivir sin dejarse ofender no es vivir aislado. Es vivir permeable a lo bueno y resistente a lo inútil. Es dejar que entre la brisa fresca y cerrar la ventana al humo sin obsesionarse con el humo. Es, en palabras del emperador, permanecer como una roca contra la que se rompen las olas y que sigue en pie mientras la espuma se disuelve a sus pies. Al final del día, el recuento de ofensas recibidas se desvanece si no las has guardado. Lo que queda es la sensación de haber mantenido la forma, de no haber cedido el gobierno de tu ánimo a nadie más. Ese es el triunfo silencioso del arte de no ofenderse, la libertad de vivir sin que las manos ajenas toquen los hilos que mueven tu interior. Al dejar de tomarnos las ofensas como algo personal, podemos ver con más claridad que formamos parte de un todo mayor, en el que cada gesto cuenta. Eres parte del todo, cooperar como manos y pies. Dejar de luchar contra los demás y vernos como piezas de un mismo organismo. La vida no se sostiene sola. Cada movimiento que haces está enlazado, aunque no lo percibas, a otros cuerpos, otras voluntades, otros ritmos. Marco Aurelio veía al hombre como una parte inseparable de un organismo mayor, tan unido al resto como lo están las manos al tronco o los pies al suelo que pisan. Comprender esto es abandonar la ilusión de que existes aislado. La independencia absoluta, decía, es tan irreal como una hoja que pretendiera vivir separada del árbol. El aire que respiras ha pasado antes por los pulmones de otro. El alimento que comes ha sido cultivado, transportado y preparado por manos que quizá nunca verás. Tus pasos se apoyan en caminos trazados por quienes vinieron antes. Nada de lo que usas, nada de lo que eres, ha sido creado en soledad. Esta red invisible sostiene tanto a quien te ayuda de forma consciente como a quien, sin saberlo, contribuye a tu vida. Para el emperador, esta conciencia tenía dos caras. La primera era el reconocimiento de la ayuda constante, visible o no, que recibes. La segunda, la responsabilidad de devolver esa ayuda al conjunto. Así como la mano no actúa solo para sí misma, sino para el cuerpo entero, tú actúas no solo para tu beneficio, sino para la salud del todo. Rechazar esta cooperación es como un miembro que se niega a moverse con el resto, el cuerpo entero se resiente. Aceptar que eres parte de un todo no significa renunciar a tu juicio. Significa usarlo para servir de forma que fortalezca el organismo. En la práctica, esto implica mirar más allá de la conveniencia inmediata. Una decisión que te favorece pero daña al conjunto es, en realidad, un daño a ti mismo. La mano que hiere al pie hiere al cuerpo, y la herida volverá, de un modo u otro, a la mano. En la vida diaria, esta visión suaviza el egoísmo. El gesto amable hacia un desconocido, la paciencia ante el error de otro, la cooperación en una tarea común,
Son actos que fortalecen la estructura de la que formas parte. Aunque parezcan pequeños, tienen el mismo valor que un latido. Sin ellos, el cuerpo entero se debilita. Marco Aurelio encontraba en la naturaleza ejemplos constantes de esta unidad. Las abejas no acumulan miel solo para sí, el río no guarda el agua que recibe, el árbol no se reserva la sombra. Cada uno cumple su función sin reclamar aplauso. Así también, el hombre virtuoso trabaja por el bien común como parte de su propia salud. No necesita reconocimiento porque sabe que su bienestar está ligado al bienestar de los demás. Esta conciencia no elimina las diferencias. Dentro del mismo cuerpo hay músculos y huesos, nervios y sangre, cada uno con su tarea y su naturaleza. La unidad no exige uniformidad. Exige que cada parte cumpla su papel en armonía con las demás. Así, puedes vivir de acuerdo con tu carácter y tu talento sin dejar de ser útil al conjunto. El conflicto surge cuando una parte olvida que pertenece al todo. Cuando el interés personal se antepone de forma sistemática, el cuerpo enferma. En una comunidad, esto se traduce en desconfianza, en ruptura de la cooperación, en un clima en el que cada cual defiende su parcela como si fuera un reino. Marco Aurelio invitaba a volver una y otra vez a la imagen del cuerpo. Si una herida en la mano se descuida, acabará afectando al corazón. Si una fractura en el pie no se atiende, todo el cuerpo caminará mal. En momentos de tensión, recordar que incluso quien se opone a ti forma parte del mismo organismo puede cambiar la respuesta. No es un enemigo, es un miembro en desacuerdo. Y así como la mano derecha ayuda a la izquierda cuando se hiere, puedes buscar un modo de ayudar incluso al que actúa en contra. Esto no siempre implica estar de acuerdo, pero sí actuar sin odio. El odio, como una toxina, daña tanto a quien lo recibe como a quien lo alberga. Vivir como parte del todo significa también aceptar que no siempre verás el resultado de tu contribución. El árbol que siembra sombra quizá no la disfrute. La piedra que sostiene un muro quizá nunca vea el interior que protege. Pero su función está cumplida y es suficiente. Así también, tu trabajo y tu virtud pueden ser invisibles y, aún así, esenciales. Cuando cae la noche, saber que has actuado en beneficio del conjunto es un descanso profundo. Has cumplido tu papel sin usurpar el de otro, has sostenido el tejido sin romperlo, has sido una pieza que encaja en lugar de una que forcejea. Este es el premio silencioso de quien vive consciente de ser parte del todo, la certeza de que, al cuidar la salud del organismo, has cuidado también la tuya. Y en ese tejido común, lo que más puede debilitarnos no es el conflicto, sino la búsqueda insaciable de aprobación. Ese es el veneno de la vanagloria. El veneno de la vanagloria, ¿por qué buscar aplausos te debilita? La trampa de vivir para el reconocimiento y cómo liberarte de ella. La necesidad de ser visto es un impulso antiguo. Busca en la aprobación ajena un espejo que confirme la propia existencia. Marco Aurelio conocía bien ese deseo, tan presente en la corte como en las calles, y lo consideraba un veneno suave, no mata de inmediato, pero debilita sin que te des cuenta. Vivir para la mirada de otros es entregarles las llaves de tu ánimo. Es permitir que su elogio te eleve y su silencio te derrumbe. El aplauso es como el viento que hincha una vela, parece empujar hacia adelante, pero si sopla en todas direcciones, el rumbo se pierde. La vanagloria, para el emperador, es ese viento cambiante. Hoy te acaricia, mañana te abandona. No se puede navegar confiando en él sin acabar a la deriva. Por eso, advertía contra el hábito de medir el valor de la vida por la cantidad de reconocimiento recibido. El halago, igual que la crítica, pertenece al exterior. Llega desde fuera, cargado con las impresiones, prejuicios y emociones de quien lo emite. No dice más sobre ti que el reflejo del cielo en el agua sobre la naturaleza del agua misma. Un día es azul, otro gris, otro se rompe en ondas. El agua sigue siendo agua. Así también, tu esencia no cambia con la forma en que otros la perciben.
Quien busca constantemente la aprobación se convierte en actor de una obra escrita por manos ajenas. Adapta sus gestos, sus palabras, incluso sus silencios, para complacer a un público que nunca es estable. Marco Aurelio veía en esto una pérdida grave: dejar de vivir conforme a la propia razón para vivir conforme a las expectativas variables de los demás. El precio de esta renuncia es alto, porque se paga con la libertad interior. La vanagloria tiene un efecto engañoso. Puede disfrazarse de motivación, empujarte a actuar para obtener ese brillo momentáneo. Pero como todo veneno, exige dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. El alma se vuelve dependiente, inquieta cuando no recibe la dosis diaria de aprobación. Y así, la acción deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un medio de alimentar una necesidad insaciable. El antídoto está en devolver cada acto a su propósito natural. Hacer lo que es justo porque es justo, no porque vaya a ser celebrado. Decir lo que es verdadero porque es verdadero, no porque vaya a ser aplaudido. Ayudar porque es útil, no porque vaya a ser recordado. Marco Aurelio insistía en que la virtud es suficiente recompensa para quien entiende su valor. En la vida diaria, este desprendimiento no es frialdad. Es una forma de claridad. Trabajas con cuidado, pero sin exhibición. Escuchas con atención, pero sin esperar gratitud. Participas en la vida común, pero sin medir tu entrega en función del reconocimiento. Así, cada acto se sostiene por sí mismo, como una columna que no necesita ser admirada para cumplir su función. El halago, cuando llega, puede aceptarse con calma, como se acepta un vaso de agua en un día caluroso, con gratitud, pero sin olvidar que no es la fuente. La crítica, cuando llega, puede recibirse como una corriente fría, deja su impresión, pero no penetra si el abrigo interior está bien dispuesto. Ni uno ni otro deberían dictar el valor que das a tu vida. El emperador recordaba que la fama es efímera. Incluso los nombres de los grandes gobernantes y guerreros se desvanecen con el tiempo, confundidos en la memoria colectiva, reducidos a fechas y gestos simplificados. Si esto les sucede a ellos, ¿qué valor tiene buscar un reconocimiento que, en el mejor de los casos, será un eco débil y pasajero? Vivir libre del veneno de la vanagloria es vivir ligero. No se gasta energía en adornar lo que haces para que sea visto. No se teme que el mérito pase desapercibido. La atención se dirige a la tarea, no al aplauso que pueda seguirla. Y al final del día, la satisfacción no depende de la multitud, sino de la certeza de haber actuado con rectitud. Esa certeza, silenciosa y firme, es más duradera que cualquier ovación. Al liberarnos del peso de la vanagloria, la mente respira mejor. Ese es el momento de cuidarla, ofreciéndole espacio y descanso, el ocio mental. Ocio mental, eliminar lo innecesario para ganar paz. El consejo práctico de Marco Aurelio para reducir ruido, tareas inútiles y preocupaciones. La mente, cuando se descuida, se llena de movimiento inútil. Salta de un pensamiento a otro como un pájaro inquieto que no encuentra dónde posarse. Marco Aurelio llamaba a esto dispersión, y lo veía como una de las causas más silenciosas del desgaste del alma. No es el trabajo lo que agota, sino la acumulación de pensamientos innecesarios que se mueven sin orden, como hojas secas girando en un remolino. El emperador aconsejaba cultivar un ocio mental, no como pereza, sino como espacio despejado. Un lugar interior libre de ruido, donde solo permanecen las ideas y tareas que tienen peso real. Igual que una casa necesita ser barrida para que pueda respirarse en ella, la mente necesita deshacerse cada día de lo que no le sirve. Planes repetidos, preocupaciones ajenas, recuerdos que no aportan nada, comparaciones inútiles. Cada uno es un objeto que ocupa espacio y que conviene retirar. En la práctica, esto significa aprender a reconocer lo superfluo en el momento en que aparece. Cuando una idea se instala y no conduce a ninguna acción buena ni a ninguna comprensión útil, es mejor dejarla ir.
no con violencia, sino como se abre una ventana para que salga el humo. La claridad no se obtiene acumulando más pensamientos, sino dejando que los innecesarios se dispersen. Este ocio mental no es ausencia de actividad, sino actividad depurada. La mente que lo cultiva trabaja en lo que le corresponde y descansa de lo que no. Atiende a la conversación en la que está sin estar pensando en la siguiente. Resuelve un problema sin imaginar 20 más que podrían aparecer. Disfruta de un instante de quietud sin llenarlo con planes para después. Marco Aurelio veía en este modo de vivir una forma de justicia hacia uno mismo. Dar a cada momento su atención completa y no robarle energía con cosas ajenas. Para entrenarlo, se puede comenzar con lo físico. Reducir lo innecesario en el espacio que habitas ayuda a reducir lo innecesario en la mente. Una mesa despejada invita a la concentración, una habitación silenciosa facilita la reflexión. El emperador sabía que el entorno influye, pero que la limpieza más importante ocurre dentro. De poco sirve ordenar la estancia si la mente sigue llena de desorden. El ocio mental también implica no dejarse arrastrar por las corrientes emocionales de otros. Hay quien vive en constante agitación y busca arrastrar a todos a su ritmo. Mantener tu propio compás es una forma de proteger ese espacio despejado. No se trata de indiferencia, sino de cuidar que tu atención no se disperse en batallas que no te pertenecen. En este estado, incluso las tareas más sencillas se vuelven más plenas. Caminar, escribir, escuchar, se hacen sin la sombra de otras preocupaciones. Cada acción tiene su principio y su final, y entre ambas cosas no hay interferencia. Esta pureza de ejecución era, para Marco Aurelio, una de las bases de la virtud. No porque cada tarea sea grandiosa, sino porque cada tarea hecha con limpieza fortalece el alma. Al final del día, la diferencia se siente en el cuerpo. El cansancio es físico, no mental, hay fatiga, pero no saturación. La mente se repliega con la misma calma con que se recoge una herramienta después de usarla. El sueño llega sin empujones, como una noche que encuentra la casa en orden. Y al despertar, el espacio interior sigue despejado, listo para llenarse solo con lo que merece estar ahí. Vivir con ocio mental es vivir ligero. No se trata de hacer menos, sino de dejar de hacer lo que no sirve. No se trata de pensar menos, sino de dejar de pensar en lo que no importa. Esta ligereza no es un lujo, es una disciplina. Es la práctica de mantener un lugar dentro de ti que no puede ser invadido por la prisa ni por la confusión. Un lugar donde la razón respira y la virtud se asienta sin esfuerzo. Con una mente despejada, es más fácil observar el curso de las horas. Y así, vemos con claridad que el tiempo es un río que nunca se detiene. El tiempo es un río, aprender a soltar lo que se va. Reflexión sobre la fugacidad de la vida y por qué nada que pasa puede poseernos. El tiempo se mueve como un río que no conoce reposo. Su corriente avanza sin que puedas detenerla, sin que puedas pedirle un instante más de permanencia. Marco Aurelio lo veía con una claridad que no admitía engaño. Cada momento que pasa se aleja para siempre, y todo lo que existe ahora está ya en camino de no existir. Esta visión no era motivo de tristeza para él, sino una brújula que le señalaba lo esencial. El agua del río no pregunta si estás listo para verla pasar. Fluye igual bajo el sol y bajo la lluvia, de día y de noche, clara o turbia. Así también, el tiempo no espera que resuelvas tus dudas o termines tus asuntos. Su curso es indiferente a tus planes, y esa indiferencia es, paradójicamente, una de las razones por las que puedes vivir con serenidad. No tienes que convencerlo ni controlarlo, solo recorrerlo mientras lo tienes bajo los pies. En esta corriente, lo que se va no regresa. La infancia, una conversación, un gesto, incluso una emoción intensa, todos se alejan hacia un mar invisible. El emperador recordaba que aferrarse a lo que fluye es como cerrar el puño sobre el agua. Lo único que logras es perder la suavidad con que podrías haberla sentido.
Dejar ir no es despreciar, es aceptar que el valor de algo está en haberlo vivido, no en retenerlo. También lo que hoy parece sólido acabará disolviéndose. Las ciudades que ahora vibran de actividad serán, en el futuro, ruinas cubiertas de polvo. Los nombres que hoy se pronuncian con respeto serán olvidados o recordados de manera imprecisa. La misma vida que ahora te parece larga se acortará hasta caber en unas pocas frases en la memoria de quienes te sobrevivan. Marco Aurelio no encontraba en esto un vacío, sino un incentivo para obrar con limpieza mientras el cauce está bajo tus pasos. El tiempo, como el río, no solo se lleva cosas, también trae otras nuevas. Cada instante que llega reemplaza al que se fue, y en ese reemplazo hay renovación. El amanecer sustituye a la noche, una amistad nueva puede surgir donde otra terminó. Un aprendizaje nace tras una pérdida. Observar este flujo continuo enseña a recibir sin ansiedad y a despedir sin resistencia. En la vida diaria, recordar que el tiempo es un río ayuda a poner cada cosa en su medida. Las pequeñas molestias pierden peso cuando sabes que pronto quedarán atrás, igual que la espuma que se disipa tras golpear una roca. Las alegrías se disfrutan más cuando no intentas fijarlas, sino que las dejas pasar como una corriente suave que refresca mientras dura. Este entendimiento también protege de la ilusión de permanencia. Nada que tengas ahora, ni la fuerza, ni la salud, ni el afecto, está garantizado para siempre. Esto no es una amenaza, sino una llamada a vivir con gratitud y atención. Marco Aurelio aconsejaba no esperar a que algo falte para reconocer su valor. El momento para agradecer es ahora, mientras lo tienes en las manos. Al mirar el río del tiempo, puedes decidir cómo navegarlo. No es lo mismo dejarse arrastrar que moverse con él. Quien se resiste, se agota intentando nadar contra la corriente. Quien coopera, ajusta su brazada, aprovecha las aguas tranquilas, esquiva los remolinos. Esto no evita el destino final, pero hace que el trayecto sea más digno y más ligero. Cuando la noche llega y la corriente del día se une al caudal mayor del pasado, no hay manera de recuperarlo. Lo único que queda es el rastro que has dejado en sus aguas, las acciones, las palabras, la forma en que has tratado a otros y a ti mismo. Esa es la única permanencia posible y aún así, también se diluirá con el tiempo. Pero mientras exista, será testimonio de cómo navegaste tu tramo. Vivir sabiendo que el tiempo es un río no significa vivir con prisa. Significa vivir con presencia. Igual que un viajero que sabe que el tren pasará una sola vez por esa estación, y por eso mira bien el paisaje mientras lo atraviesa, tú puedes mirar bien cada día, aunque sepas que no volverá. No para retenerlo, sino para honrarlo con tu atención. Así, cuando el cauce se ensanche y llegue el momento de unirse al mar común, lo harás con la tranquilidad de quien ha visto y sentido cada tramo del viaje. El tiempo no habrá sido un enemigo al que vencer, sino un compañero que te llevó, sin pausa y sin retroceso, hasta el lugar al que siempre ibas. En ese flujo constante, es útil llevar contigo unas pocas ideas firmes, pequeñas guías para no perder el rumbo, principios de bolsillo. Principios de bolsillo, tu botiquín filosófico de urgencia. Los instrumentos estoicos para decisiones rápidas y justas en momentos críticos. En el transcurso del día, la mente se ve rodeada de voces, demandas, urgencias y distracciones. Entre tanto movimiento, Marco Aurelio recurría a un pequeño arsenal de máximas, frases breves que funcionaban como herramientas siempre a mano. Eran principios de bolsillo, ligeros de llevar, fáciles de recordar, pero lo bastante sólidos como para sostener todo el peso de una decisión difícil o un momento de duda. Estos principios no eran adornos retóricos. Eran como piedras lisas en la mano, su valor estaba en el tacto familiar, en la certeza de que podías recurrir a ellas en cualquier momento. Uno de ellos recordaba que nada que no dependa de ti puede dañar lo que eres. Otro, que todo lo que la naturaleza trae, la naturaleza lo retira. Otro más, que la virtud es el único bien que no puede ser arrebatado.
Al llevarlos contigo, no los repites como un conjuro, sino como un mapa que consulta un viajero en una tierra cambiante. Te indican dónde está el norte cuando el cielo se cubre de nubes. Evitan que te extravíes en discusiones sin sentido o en emociones que no conducen a nada firme. Marco Aurelio los usaba en medio de la batalla política y en la soledad de su tienda, en conversaciones públicas y en reflexiones nocturnas. El poder de estos principios está en su simplicidad. No necesitan ser explicados para entenderse y no cambian con las modas ni con las opiniones ajenas. Igual que una herramienta bien hecha no requiere ornamento para cumplir su función, estas máximas actúan sin ruido, sin imponerse. Puedes aplicarlas en un mercado abarrotado o en un camino solitario, y en ambos lugares te darán el mismo resultado: claridad. Uno de los más repetidos por el emperador era recordar que cada acto debe hacerse como si fuera el último. No con angustia, sino con concentración. Otro, que la conducta de los demás es asunto suyo, y la tuya es actuar conforme a la razón. Otro, que la vida es cambio constante y resistirse a ello es tan inútil como oponerse al viento. En la vida diaria, llevar estos principios es como tener provisiones en un viaje largo. No ocupan espacio, pero te sostienen cuando el terreno se vuelve difícil. Si alguien te provoca, recuerdas que la ofensa no entra si no la dejas entrar. Si algo inesperado interrumpe tus planes, recuerdas que el curso del mundo es más amplio que tus deseos. Si el cansancio aparece, recuerdas que lo esencial puede hacerse incluso con pocas fuerzas, si la voluntad está alineada. Con el tiempo, estos principios se vuelven reflejos. La pausa antes de responder, la calma antes de juzgar, la capacidad de dejar pasar lo que no importa, dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en hábitos. Así, el peso del día se reduce, no tienes que decidir desde cero en cada situación, porque ya sabes en qué dirección vas a moverte. Marco Aurelio no pretendía acumular decenas de máximas, sino afianzar unas pocas y vivirlas a fondo. Demasiadas reglas confunden, unas pocas bien asimiladas son suficientes para sostener la vida entera. Son como clavos firmes en una pared, no se doblan con la presión, no se oxidan con el tiempo, y siempre están donde los dejaste. Al final del día, estos principios de bolsillo son también una compañía silenciosa. No te aplauden, no te reprochan, simplemente están ahí, listos para recordarte lo que ya sabes pero puedes olvidar en el ruido. Y así, cada jornada se convierte en una oportunidad de ponerlos en práctica, de probar su resistencia y de comprobar que, mientras los lleves contigo, el rumbo se mantiene firme aunque el terreno cambie. Cuando esos principios están claros, también lo está nuestra independencia frente a lo que otros piensen. Así nace la inmunidad a la opinión ajena. Como ser inmune a la opinión ajena. La estrategia para no vivir pendiente de lo que otros piensen, digan o harán. La voz de los demás es un rumor constante. A veces es suave y casi imperceptible, otras se alza como un viento fuerte que empuja en direcciones opuestas. Marco Aurelio sabía que, si dejas que esa corriente determine tu rumbo, tu vida se convertirá en un barco sin timón, movido por opiniones que cambian de forma tan rápida como las nubes. Las opiniones ajenas no son más que juicios formados desde experiencias, creencias y límites que no son los tuyos. Incluso cuando parecen conocerte, lo que en realidad ven es un fragmento, una imagen filtrada por su propia historia. Darles poder para definir quién eres es permitir que un espejo deformado decida tu figura. El emperador aconsejaba anclar la mente en lo que depende de ti, tus actos, tus intenciones, tu juicio. Lo que otros piensen o digan pertenece a su esfera, y no puedes controlarla sin perder la tuya. Así como no puedes ordenar al viento que sople en una dirección, no puedes dictar las percepciones ajenas. Pretenderlo es un gasto inútil de energía y, peor aún, una fuente constante de inquietud. Para vivir inmune a la opinión ajena, es necesario distinguir entre la crítica que puede ayudarte a corregir un error y la que solo refleja el estado del que la emite.
La primera merece atención, la segunda, indiferencia. El arte está en recibir ambas con calma, sin orgullo cuando te alaban, sin amargura cuando te juzgan. En ambas situaciones, la medida de tu valor no cambia. Imagina tu interior como una plaza cerrada. La gente puede asomarse y gritar lo que quiera, pero solo entra lo que tú dejas pasar. Si abres la puerta a cada voz, pronto la plaza se llenará de ruido y perderás la capacidad de escuchar tu propia razón. Si mantienes la entrada vigilada, conservarás la claridad y la paz. En la vida diaria, esta inmunidad se entrena en lo pequeño. Alguien opina sobre tu forma de vestir, sobre tus decisiones, sobre tu silencio o tu palabra. En lugar de reaccionar de inmediato, detente y pregúntate si ese juicio cambia lo que es correcto. Si no lo cambia, no merece alterar tu ánimo. Si lo cambia, úsalo para ajustar tu rumbo, sin resentimiento hacia quien lo expresó. Marco Aurelio veía la dependencia de la aprobación como una cadena suave, difícil de notar hasta que intentas moverte libremente. El que vive pendiente de ser aceptado modifica su conducta para evitar el rechazo, y así pierde la autenticidad. El que vive pendiente de ser admirado exagera sus méritos y oculta sus fallos, y así pierde la honestidad. En ambos casos, el precio es demasiado alto, la pérdida de la propia guía interior. Liberarse de este peso no significa despreciar a los demás, sino situar sus opiniones en el lugar que les corresponde. Puedes escucharlas sin dejar que gobiernen tu ánimo. Puedes respetarlas sin asumirlas como verdad. Puedes incluso agradecerlas sin convertirlas en tu meta. El respeto no exige sumisión, y la cortesía no exige autoabandono. Con el tiempo, vivir así se convierte en una fuente de descanso. La energía que antes gastabas en ajustarte a expectativas ajenas se dirige a lo que realmente importa. El silencio interior se hace más amplio, y la voz de la razón suena más clara. Lo que piensen otros deja de ser un hilo que mueva tus pasos, y se convierte en un simple ruido de fondo que no interrumpe tu marcha. Cuando llega la noche, esta inmunidad se siente como una luz estable en una habitación sin ventanas. No depende del clima exterior, ni de la estación, ni de la multitud que pueda pasar frente a tu puerta. Permanece igual, y en esa permanencia se encuentra la libertad. Liberarnos de la opinión ajena nos permite elegir mejor entre lo que da placer momentáneo y lo que construye virtud duradera. Del placer a la virtud, cambio de brújula vital. ¿Por qué el placer no es un buen guía y cómo entrenar la mente para buscar lo que de verdad importa? El placer llega rápido y se va rápido. Es como un sorbo de agua fresca en un día de calor, alivia por un momento, pero no sostiene. Marco Aurelio observaba que el placer, cuando se convierte en guía, conduce a la inestabilidad. Lo que hoy satisface mañana deja de hacerlo, y así se busca más, y más a menudo, sin encontrar reposo. La virtud, en cambio, es lenta de construir, pero firme. No necesita estímulo constante, porque se sostiene por sí misma. El emperador no condenaba el placer en sí, sino su trono. Cuando el placer gobierna, la vida se fragmenta en una sucesión de persecuciones, comida, elogios, comodidades, distracciones. Nada de esto es malo por naturaleza, pero pierde su medida cuando ocupa el lugar de lo esencial. La virtud, entendida como la alineación de tus actos con la razón y la justicia, no depende de la ocasión ni de la fortuna. Es un bien que se posee desde dentro y que no puede ser arrebatado. El placer es como un fuego que arde rápido y alto, pero se apaga si no lo alimentas. La virtud es como un brasero cubierto, da calor constante y soporta el paso de la noche sin consumir toda la leña. Vivir guiado por la virtud significa elegir lo que es correcto incluso cuando no produce placer inmediato, confiando en que el valor de esa elección se revelará con el tiempo. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones pequeñas. Elegir decir la verdad aunque resulte incómodo. Cumplir con un deber aunque no haya recompensa visible.
Mantener la calma aunque ceder a la ira parezca más tentador. Cada vez que eliges la virtud sobre el placer momentáneo, fortaleces un cimiento que te sostendrá en momentos de dificultad. Marco Aurelio advertía que el placer puede ser un disfraz del daño. Lo que en un instante parece agradable puede dejar un rastro de inquietud, dependencia o arrepentimiento. La virtud, en cambio, puede presentarse al principio como esfuerzo o incomodidad, pero siempre deja paz. Es como caminar cuesta arriba, al principio exige más, pero al llegar, la vista es más amplia y el aire más limpio. Esto no significa negar todo placer. El placer tiene su lugar cuando llega como consecuencia natural de un acto bueno. Compartir una comida sencilla con alguien a quien aprecias, sentir el cuerpo descansado después de un trabajo bien hecho, disfrutar del silencio tras una tarea cumplida, son placeres que no distraen de la virtud, sino que la acompañan. Para seguir este camino, es necesario vigilar las motivaciones. Preguntarte si actúas buscando un alivio rápido o una rectitud duradera. Si la respuesta es lo primero, el riesgo de extravío es mayor. Si es lo segundo, aunque el resultado tarde, será firme. Marco Aurelio entendía la vida como una serie de elecciones que, acumuladas, forman el carácter. Un carácter fundado en la virtud permanece, mientras que uno fundado en el placer cambia con cada capricho del momento. Con el tiempo, la preferencia por la virtud se vuelve natural. El deseo de placer inmediato pierde fuerza y el atractivo de obrar bien crece. Ya no se necesita que el camino sea cómodo para recorrerlo, porque el sentido de caminarlo se encuentra en su dirección, no en la suavidad de su suelo. La paz que deja la virtud es más profunda que cualquier euforia pasajera y más resistente que cualquier comodidad. Cuando la noche llega, el recuento de placeres se desvanece. Lo que permanece es la sensación de haber actuado de acuerdo con lo que sabes que es correcto. Esa sensación no depende del aplauso ni de la fortuna, es tuya, entera, y puedes llevarla contigo incluso si mañana cambia todo lo demás. La virtud, vivida día a día, da forma a una vida hermosa. Y ese es el siguiente paso de nuestro camino. Vivir hermoso, la habilidad de no apegarse a lo indiferente. La libertad que surge al dejar de cargar con juicios y etiquetas innecesarias. Vivir hermoso no es acumular momentos vistosos ni decorar la vida con gestos calculados. Para Marco Aurelio, la verdadera belleza de vivir está en la sencillez limpia de los actos, en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No necesita espectadores. No depende del elogio. Es una armonía silenciosa que se reconoce más por lo que no sobra que por lo que se añade. El emperador entendía la vida hermosa como una vida en la que el alma no se carga de lo innecesario. Igual que una habitación se vuelve más clara cuando se retiran los objetos que la saturan, la existencia se vuelve más ligera cuando dejas caer juicios inútiles, quejas repetidas, resentimientos antiguos. No es una renuncia amarga, sino un despeje que permite que la luz entre sin obstáculos. Imagina una mañana en la que el aire es tan limpio que parece nuevo. Caminas sin prisa, y cada forma se muestra tal como es, una piedra, una hoja, un charco. No intentas cambiarlas ni nombrarlas de otra forma. Las aceptas, y en esa aceptación hay belleza. Así, vivir hermoso es aceptar las cosas como son, y responder a ellas con justicia, sin exagerar ni minimizar. La vida pierde su belleza cuando se deforma con máscaras. Fingir virtudes para agradar, ocultar defectos por miedo, exagerar logros para impresionar. Cada uno de estos gestos es como una capa de pintura espesa sobre una madera noble. Oculta la textura natural y con el tiempo se agrieta. Marco Aurelio veía en la autenticidad no solo un valor moral, sino estético. La belleza de un acto justo está en su verdad, no en su apariencia. Vivir hermoso es también vivir sin apego a lo indiferente. La salud, la riqueza, la fama, la comodidad pueden estar o no estar, pero no definen la belleza de la vida.
Un día de privación puede ser más hermoso que uno de abundancia si en él se mantiene la dignidad, la paciencia y la generosidad. Como una piedra pulida por el agua, el alma que ha pasado por dificultades sin romperse adquiere una forma más limpia y más suave. En la práctica, esto significa no dejarse arrastrar por la marea de lo accesorio. Hay quien mide la belleza de su vida por la cantidad de experiencias que acumula, por los lugares que visita, por los objetos que posee. Pero la vida hermosa no se mide en cantidad, sino en calidad de presencia. Puedes encontrarla en una conversación honesta, en un trabajo bien hecho aunque nadie lo vea, en un gesto amable hacia alguien que no puede devolvértelo. Marco Aurelio no confundía esta visión con pasividad. Vivir hermoso exige acción constante, pero acción medida. Hacer lo que corresponde, en el momento que corresponde, de la forma más limpia posible. Esto requiere vigilancia sobre uno mismo, detectar cuando el orgullo quiere tomar el mando, cuando el miedo quiere cerrar el paso, cuando la ira quiere torcer el gesto. La belleza de la vida está en mantener la forma incluso bajo presión. A veces, vivir hermoso significa aceptar la imperfección. No de forma negligente, sino como quien reconoce que el mármol, por más pulido, siempre tendrá vetas. La virtud no es ausencia de error, sino capacidad de corregirlo sin derrumbarse. Igual que un artesano que, al encontrar una grieta en la madera, no desecha la pieza, sino que la integra en el diseño, tú puedes integrar tus fallos en el aprendizaje sin perder la armonía general. Esta forma de vivir también implica serenidad frente al cambio. Todo lo que hoy te rodea, incluso lo que consideras esencial, cambiará de forma o desaparecerá. Resistirse a este flujo rompe la armonía, aceptarlo, en cambio, la conserva. Es como ajustar el paso al compás de una música que no eliges. Puedes tropezar si te empeñas en imponer otro ritmo, o fluir si te adaptas a él. La vida hermosa no se improvisa. Se cultiva en cada detalle, en cómo hablas cuando estás cansado, en cómo escuchas cuando tienes prisa, en cómo respondes cuando no te tratan con justicia. No se trata de buscar perfección, sino de mantener un nivel de limpieza interior que permita que incluso los días grises tengan un trazo claro. Cuando llega la noche, vivir hermoso significa poder repasar el día sin agitación. No porque todo haya salido como querías, sino porque todo lo que dependía de ti fue hecho con rectitud. Esta paz no es espectacular, pero es profunda. No necesita aplausos, porque se sostiene sola. Y cuando se repite día tras día, convierte la vida entera en una obra silenciosa y coherente, que refleja, en cada gesto, la armonía que habita en el alma. Vivir de manera hermosa es también vivir consciente de que un día todo terminará. La muerte, como maestra de vida, nos lo recuerda. La muerte como maestra de vida. No un motivo de miedo, sino un recordatorio urgente para vivir sin reservas. La muerte es la frontera que todo ser vivo cruza sin excepción. Marco Aurelio la miraba de frente, no con morbo ni con miedo, sino como un elemento natural del mismo orden que trae la primavera o el ocaso. Vivir con la muerte presente en el pensamiento no era para él un peso oscuro, sino una luz que afinaba la mirada. Recordar que un día no estarás aquí es una forma de decidir mejor cómo estar mientras sí lo estás. El emperador la describía como un proceso tan natural como el nacimiento. La materia que ahora te compone se disolverá y volverá a la corriente general de la naturaleza. El aliento que te sostiene regresará al aire común. El alma, liberada de la carne, cumplirá un destino que la razón no alcanza a explicar del todo, pero que no es ajeno al orden del universo. En esa visión no hay tragedia, solo continuidad. Pensar en la muerte no es anticiparla con angustia, sino usarla como un medidor. Lo que importa frente a ese límite se vuelve nítido, lo que no, pierde su fuerza. La queja innecesaria, la ambición vacía, el resentimiento estancado, todos pierden su argumento cuando recuerdas que el tiempo es finito. En cambio, los actos de virtud, por pequeños que sean, ganan un peso nuevo,
Son las huellas que decides dejar mientras caminas por este tramo de la existencia. En la vida diaria, esta conciencia actúa como un filtro. Te ayuda a no posponer lo que debe hacerse, a no callar lo que debe decirse, a no gastar energía en disputas que no cambiarán nada esencial. El día en que actúas como si pudiera ser el último no es un día de prisa, sino de exactitud. Cada gesto tiene sentido, cada palabra tiene medida, cada decisión se ajusta a lo que es realmente importante. Marco Aurelio no proponía despreciar la vida por pensar en la muerte, sino apreciarla más. Saber que algo termina le da valor al tiempo que dura. Igual que un viajero que sabe que su estancia en una ciudad es breve se detiene a observar con más atención, tú puedes detenerte a sentir la textura de cada momento, sin la ilusión de que habrá infinitos iguales. La muerte también enseña a perdonar. Guardar rencor contra alguien que, como tú, está destinado a desaparecer, es como aferrarse a una sombra que pronto se disolverá. Perdonar no siempre significa reconciliarse, pero sí soltar el peso que te impide avanzar. Si ambos sois viajeros de paso, no tiene sentido cargar la marcha con piedras que no aportan nada. Esta maestra silenciosa también muestra la vanidad de ciertos temores. Muchos de los miedos que alimentamos, al que dirán, al error, al ridículo, pierden importancia cuando los colocas junto al hecho inevitable de la muerte. ¿Qué valor tiene una opinión pasajera frente a la certeza de que todo, incluso esa opinión, se borrará? ¿Qué peso real tiene un fallo frente a un destino compartido por todos los que alguna vez han vivido? Aceptar la muerte como parte de la naturaleza te libera de la urgencia por controlarlo todo. No es resignación, es perspectiva. El control que tienes es sobre cómo usas el tiempo que te toca, no sobre la extensión de ese tiempo. Y en ese margen reducido pero valioso se encuentra todo lo que hace que la vida sea tuya, tu forma de actuar, de pensar, de sentir. Vivir con la muerte en mente no te aleja de la alegría, sino que te enseña a buscarla en lo que no puede ser arrebatado. La paz interior, la coherencia, la bondad, no dependen de cuánto dure tu existencia, sino de cómo la vives. Incluso si mañana no estuvieras aquí, esas cualidades habrían sido reales hoy, y eso basta para que la vida haya tenido sentido. Cuando la noche llega y piensas que podría ser la última que ves, no se trata de temblar ante esa posibilidad, sino de agradecer que haya existido. Si mañana llega otro amanecer, será un regalo, si no, la obra estará completa en la medida en que hayas actuado con rectitud y en paz. Así, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en la última confirmación de que viviste como querías vivir, sin desperdiciar lo que no se repetirá. Al aceptar ese final como parte del todo, encontramos un centro que ya nada puede agitar, la serenidad invulnerable. Epílogo desde el campo de batalla, serenidad en medio del caos. El legado final de Marco Aurelio, ser roca firme ante la tempestad, incluso en los peores momentos. Hay una calma que no depende del silencio exterior ni de la ausencia de problemas. Es una calma que nace dentro y se mantiene incluso en medio de la tormenta. Marco Aurelio la llamaba serenidad invulnerable, porque no puede ser robada por el azar, ni alterada por las opiniones ajenas, ni destruida por la pérdida. Es una fortaleza invisible, construida a partir de hábitos diarios, que resiste cualquier embate sin necesidad de levantar murallas. Esta serenidad no es pasividad. No se trata de permanecer inmóvil ante el mundo, sino de actuar desde un centro que no se agita. Igual que un árbol profundo en sus raíces puede balancearse con el viento sin caer, el alma anclada en su guía interior puede adaptarse a los cambios sin romperse. Las ramas se mueven, las hojas se agitan, pero el tronco permanece firme. El emperador sabía que la vida traería elogios y críticas, ganancias y pérdidas, encuentros y despedidas. No intentaba impedir esas mareas, porque pertenecen al curso natural de las cosas. Lo que sí cuidaba era no entregarle su paz a cada ola que pasaba. La serenidad invulnerable nace de entender que todo lo externo es préstamo, puede estar hoy y no estar mañana.
Lo único que siempre te pertenece es tu capacidad de elegir cómo respondes. Para cultivarla, es necesario un trabajo constante sobre los juicios. No es el hecho lo que perturba, sino la interpretación que haces de él. Si alguien te ofende, no es la ofensa lo que hiere, sino la decisión de tomarla como un ataque personal. Si algo se pierde, no es la pérdida lo que derrumba, sino el apego excesivo a su posesión. Cambiar el juicio es como abrir una compuerta que permite que el agua turbulenta se convierta en corriente suave. En la vida diaria, esta serenidad se pone a prueba en lo pequeño. Cuando la espera se alarga más de lo previsto, cuando un plan se desvía, cuando alguien actúa de forma injusta. Cada uno de esos momentos es una oportunidad de mantener el centro. Si reaccionas desde la prisa o la ira, entregas tu calma a la situación. Si respondes desde la razón y la virtud, conservas tu invulnerabilidad. Marco Aurelio recomendaba recordar la brevedad de la vida en estos instantes. Preguntarte si aquello que hoy te agita tendrá importancia dentro de un mes, un año o en el último día que vivas. La mayoría de las veces, la respuesta será no y entonces, la perturbación se disuelve, como la espuma que se desvanece en la orilla. La serenidad invulnerable no significa no sentir. Significa sentir sin que la emoción gobierne tus actos. Puedes experimentar tristeza sin que te arrastre a la desesperación, alegría sin que te convierta en dependiente de ella, temor sin que paralice tu razón. Es como tener un mar interior en el que las olas existen, pero nunca rompen en tempestad. El cuerpo ayuda a entrenar esta disposición. Una respiración lenta y profunda en medio de la tensión. Un paso más pausado cuando el impulso es acelerar. Un tono de voz que se mantiene estable aunque alrededor se eleven los decibelios. Son anclajes físicos que sostienen la mente hasta que el juicio vuelve a su sitio. Esta fortaleza interior también se alimenta de aceptar que no controlas todo. Lo que otros piensan, lo que la naturaleza decide, lo que el azar dispone, está fuera de tu dominio. La serenidad no se construye intentando abarcarlo todo, sino diferenciando con claridad entre lo que depende de ti y lo que no. Lo primero, lo gobiernas con disciplina, lo segundo, lo aceptas sin resistencia. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que ya no requiere esfuerzo consciente. Te descubres respondiendo con calma a lo que antes te habría alterado. Encuentras descanso en medio de la actividad, silencio en medio del ruido, estabilidad en medio de los cambios. Y esa calma se convierte en tu estado natural, no en una excepción. Al final, la serenidad invulnerable es la síntesis de todo lo que Marco Aurelio practicó: claridad en los juicios, moderación en las emociones, coherencia en las acciones, aceptación de lo inevitable y compromiso con lo que depende de uno mismo. No es un don que se recibe, sino una obra que se construye cada día, piedra sobre piedra, hasta que ni el tiempo, ni la fortuna, ni la muerte pueden derribarla. Cuando llegue la última noche, esta serenidad será tu compañía más fiel. No importa lo que el mundo diga o deje de decir, lo que conserve o pierda tu cuerpo, lo que se recuerde o se olvide de ti. Habrás vivido desde un centro que no se agita. Habrás cumplido con lo que estaba en tus manos y habrás aceptado con dignidad lo que no, y así. Incluso el último instante será tan sereno como cualquiera de los que lo precedieron, porque todo habrá sido vivido en armonía con tu naturaleza y con el todo al que perteneces. Hemos recorrido juntos las reflexiones de un hombre que, desde el centro del poder, buscó vivir como cualquier otro, con serenidad, claridad y virtud. Marco Aurelio nos ha recordado que la vida es breve, que el tiempo fluye sin pausa, que el control está en nuestras manos solo en aquello que depende de nosotros, que la virtud pesa más que el placer, que la calma es más fuerte que cualquier victoria, y que el alma se sostiene cuando actúa en armonía con la naturaleza y con el todo. Si algo de este camino queda contigo, no será por haberlo escuchado, sino por llevarlo a la práctica. Porque las palabras pueden inspirar, pero solo los actos las convierten en verdad. Mañana, al despertar,
tendrás otra oportunidad de poner en marcha esta filosofía, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo respondes. Y así, poco a poco, la vida se irá alineando con ese ideal estoico que hemos explorado. Si esta serie te ha aportado calma, claridad o simplemente un momento de reflexión, suscríbete para que las próximas enseñanzas lleguen a ti sin que tengas que buscarlas. Si valoras este trabajo, deja tu me gusta, es un gesto breve, pero su eco ayuda a que más personas lo descubran. Y si algo de lo que has escuchado ha resonado contigo, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el punto de partida de otra conversación, otro aprendizaje, otra chispa que ilumine a quien aún no ha comenzado este camino. Compartir estas ideas es mantener vivo el fuego que nos ha acompañado en estos episodios. Hoy lo recibiste, ahora puedes ayudar a que siga encendiéndose en otros.